Adelante, hermano Federico. Shalom, bendiciones. No sé si se escucha bien. A ver, Shalom, ¿qué tal? Un gusto, una alegría estar acá con ustedes. Gracias, pastor, por invitarme, por estar compartiendo con todos los hermanos. Yo no sé si vamos a hacer la alabanza primero y después vamos a hacer la oración o al revés. Buenas noches, bendiciones. Gado, Gado, Gado. Gado, Gado, Gado. Adonai, Elohim, Sebaot. Adonai, Elohim, Sebaot. Santo, Santo, oh Santo. Santo, Santo, oh Santo. El Señor, nuestro Dios de poder, nuestro Dios Sebaot, Emmanuel. Gado, Gado, Gado. Gado, Gado, Gado. Adonai, Elohim, Sebaot. Adonai, Elohim, Sebaot. Señor amado y eterno, te damos gracias, bendito Rey, por este día más de vida. Bendito Adonai, tú eres el Shaddai, tú eres todo fuerte, Señor, a nuestro alrededor. Gracias, Señor, por mandar tus ángeles que campan alrededor nuestro. Sayana Mashiach, Rasayana, oh, bendito sea Adonai. Santo, Sayana, Santo. Santo, Santo, oh, Santo. El Señor, nuestro Dios de poder. El Señor, nuestro Dios, Emmanuel. ¿Quién fue y quién
pido, hermanos, si levantan sus manos al cielo en esta hora y alabamos al Señor. Adonai Eloheinu, bendito sea el Rey, bendito sea el Shaddai, bendito sea la Shekinah, bendita Señor. Amén, ¿Quién fue y quién es y quién ha? Gracias, Padre, te damos por estar todos juntos, por ver los hermanos juntos en unión, en comunión. Gracias, bendito Dios, por tu ruach sobre nosotros. Te pedimos, Señor, que llenes todo este ambiente de adoración, la atmósfera sea inundado por tu bendita, Señor, bendita presencia. Tu ruach HaKodesh, Señor, estén sobre cada hermano y en cada hermano. Llénalo todo con tu presencia en esta hora, bendito Rey. Tú eres el Shaddai, tú eres nuestro Adonai, tú eres Jehová Jireh. Tú eres el que bendice, el que prospera, el que da. Tú eres nuestro estandarte en tiempos de guerra, en tiempos de angustia, en tiempos de necesidad. Señor, bendice el alma de cada uno de nuestros hermanos. Que estés con nosotros en toda enseñanza, que estés con nosotros y podamos sentir tu presencia. Te damos gracias, bendito Dios. Dejamos todo lo que se ha dicho y hecho en tus manos en esta hora, para la gloria y honra de tu nombre, nombre que sobre todo nombre. Bendito nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro Rey, Señor y amén. Te damos gracias, Padre. Amén. 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 Aleluya. amén, amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem, hermano, gracias, hermano, por esa hermosa alabanza, esa oración. Y pues vamos a dar inicio ya a nuestra enseñanza. Y pues los hermanos, ¿cuántos de ustedes conocen la la esencia de las dos casas, la casa de Judá y la casa de Efraín? ¿Sí conocen lo que estoy hablando? Ok. Amén. Ok. Antes de conocer nosotros a nuestro, o entender a Pablo, al apóstol Pablo y sus cartas, antes de entenderlo a él, tenemos que entender las dos casas. Amén. Si no entendemos las dos casas, no vamos a entender a Pablo y lo vamos a torcer, sus escrituras. Entonces vamos a conocer a nuestro hermano Pablo, lo vamos a conocer por medio de su testimonio de él. El apóstol Pablo lo vamos a conocer en este estudio bíblico. Vamos a conocer al hermano Pablo y en dónde él estaba predicando. Amén. Voy a dejar que mi esposa dé lectura a esto y quiero que miren aquí en el mapa, tenemos a Tarso, ahí es donde nació Pablo, ahí es donde ahí nació y se crió, bueno, más adelante vamos a estar viendo dónde se crió, y aquí está en donde escribió él sus cartas, en Roma, en Macedonia, en Corintio, en Éfeso y en Antioquía. Bueno, vamos a permitirle a mi hermana Patricia que nos lea esta hoja y vamos a explicar esto. Amén, Amén. hermana Pati, adelante. Amén. Shalom, hermanos. Dice esta hoja: antes de ser el apóstol Pablo, el rabino Shaul era conocido como Saulo de Tarso. ¿Dónde nació? En Tarso. Tarso está ubicado en el norte de Israel, alrededor del Mediterráneo, por donde está el Líbano. Pasando el Líbano está Turquía. Está al norte-este de Israel. Ahí había regiones en Turquía que se llamaban Cilicia y Tarso. Ahí fue donde Pablo nació. Tarsus en griego. Así lo conocían, Saulo de Tarso. Antes no había apellidos, te decían por la ciudad o región que naciste. Saulo de Tarso.
Shaul Hatarsi. Entonces, es bien importante notar que él no nace en la tierra de Israel, sino en la diáspora. Amén. ¿Sigo leyendo? Sí, sigue leyendo. Okay. ¿Qué religión era? Creado en la religión judía, judío ortodoxo. Él era de cultura griega, pero ferviente defensor de su fe judía, judaísmo, religión. En el libro de Hechos decía que era fariseo de fariseos. Era un judío que defendía la religión hasta morir. ¿Qué es un judío ortodoxo? Es alguien apegado estrictamente a las reglas y enseñanzas de rabinos, Talmud. El Talmud es la recopilación de la tradición oral y judía que se acerca a la religión y las leyes. Recordemos que Yahshua nos advirtió de tener cuidado con la levadura de los fariseos y saduceos, que es agregar leyes a la Torá, exagerar en los mandamientos de Adonai. Seguir el judaísmo no es igual que seguir la Torá, las instrucciones, las enseñanzas. Nuestro Kadosh Baruj Hu, Saulo era religioso. Estar en una religión te hace falto de entendimiento de las escrituras. Ser religioso se compone de tradiciones de hombres. Te ciegan al pleno conocimiento de la Torá y se rechaza la Torá por causa de las religiones arraigadas. Por eso, para él era una afrenta que un judío se separara para escuchar al Mesías. Para Saulo, perseguir y matar a los seguidores de Yahshua era su deleite. Se sentía en todo su derecho, pues era muy rígido en cuanto a su fe. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, por causa de la religión, él mataba, asesinaba a los creyentes, a los seguidores de Yeshua, a las personas del camino. Amén. Entonces, él se trasladaba desde Jerusalén a todos los territorios donde se hallaba gente proclamando que Yeshua era el Rey de Reyes. Él perseguía a los seguidores de Yeshua HaMashiach. Amén. Y en esta área que usted está viendo aquí, en Asiria, Asia Menor, Grecia, Italia, Egipto, Arabia, allí toda esta región es donde Pablo iba y conseguía personas de este camino y los llevaba presos, a otros los mataba. Y hermano, eso lo hacía por su religión. Él llevaba cartas para poder asesinar y tomar a las personas. Llevaba cartas para eso. Pero sabe una cosa, que también cuando Yeshua se encuentra con Saulo y le cambia el nombre, también Pablo tenía cartas para el pueblo de Elohim. Entonces él mandó muchas cartas al pueblo, a las iglesias, a las quejilás, a las congregaciones. Por ejemplo, en Roma, cuando él estaba en Roma, le escribió a los efesios, le escribió a los colosenses, le escribió a Filimón, le escribió a los filipenses, a los hebreos, y la segunda carta de Timoteo la escribió en Roma. Aquí está en Roma. Si usted mira en el mapa, ahí en Roma está el listado de las Keilas a donde él envió sus cartas. Cuando él se fue para Corintio, allí le escribió la primera carta a los tesalonicenses y la segunda carta a los tesalonicenses, y le escribió a los romanos. Cuando él fue a Macedonia, le escribió la segunda carta a los corintios, la primera carta a Timoteo y a Tito. Cuando él fue a Efeso, le escribió la primera carta a los corintios y a Colosas, a los colosenses. Cuando él fue a Antioquía, le escribió a los gálatas. Amén.
Y allí el apóstol Pablo escribió sus cartas cuando él fue enviado a proclamar las buenas nuevas. Ahora vamos a tener el testimonio del hermano Pablo. El hermano Pablo da su testimonio, nos va a traer su testimonio en este momento. El hermano Pablo ya se conectó y aquí está. Nos va a traer su testimonio. Su testimonio está en Hechos, capítulo 9, del 1 al 22. Y aquí, si usted puede abrir su Biblia, abra su Biblia y vamos a leer lo que es el testimonio de nuestro hermano Pablo, para conocerlo mejor y para poder entender sus cartas. Amén, hermana Patricia. Adelante. Amén. Pueden buscarlo, hermanos, el capítulo 9 de Hechos, para que todos vayamos siguiendo, dándole lectura. Aquí vamos siguiendo con nuestra vista para... dice aquí, el apóstol Pablo, en hebreo, apóstol es Sheliach, que quiere decir enviado. Él no sabía que el poderoso Elohim de Israel ya había puesto sus ojos en él y que estaba escogido para llevar el mensaje y que sería enviado a los gentiles, a los goyim. La misión que se le daría sería totalmente opuesta a lo que él estaba acostumbrado a hacer y que celosamente defendía. El celo que él tenía equivocado, pensando que estaba correcto, tuvo que hacer corrección, tikkun, tomar la corrección, la correcta dirección. Amados hermanos, veamos en la palabra cómo fue el encuentro de Shaul con Yeshua. Leamos Hechos 9, del 1 al 22. Está aquí en esta hoja, está en la Biblia Kadosh. Si quieren ir siguiendo con su vista, yo sé que unos tienen la Reina Valera, unos tienen la textual, pero sabemos que aquí dice, está en la Kadosh así. Entre tanto, Saúl todavía respiraba amenazas asesinas. Ya sabemos que dice amenazas y muerte en otras versiones. Amenazas asesinas contra los discípulos, los talmidim del Adón. Fue al sumo sacerdote, al Cohen Gadol, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándole a arrestar a cualquier persona que pudiera encontrar, fuera hombre o mujer, que perteneciera al camino. Así se le llamaba a los que seguían a Yeshua, los del camino. Dice que los trajere presos a Jerusalén, ¿verdad? El versículo 3. Cuando iba por el camino, acercándose a Damasco, de repente un destello de luz del cielo resplandeció por todo su alrededor. Cayéndose en tierra, oyó una voz que le decía, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues constantemente? Él preguntó, Señor, ¿quién eres tú? El Adón le dijo, yo soy Yeshua y tú me persigues. Paralelismo. Aquí esta parte dice que hay un paralelismo aquí con el rey Shaul persiguiendo a David. Y el rey Shaul, primer rey de Israel, era de la tribu de Judá, igual que Pablo. De Benjamín. De Benjamín, ahí está equivocado. De Benjamín, igual que Pablo. Y Yeshua de la tribu de Judá, igual que David. No hay nada nuevo debajo del sol, hermano. Todo lo que fue será, ¿verdad? Pero levántate, dice el verso 6. Pero levántate y entra en la ciudad y te será dicho lo que tienes que hacer. Baruch Hashem, gloria al Eterno. Aquí Shaul no estaba recibiendo órdenes ya de ningún rabino, sino de alguien mayor. El verso 7. Los hombres que viajaban con él se quedaron petrificados, que quiere decir atónitos, sorprendidos, asombrados, sin habla, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Ellos ayudaron a Shaul a levantarse de la tierra, pero cuando abrió sus ojos no veía nada. Así que, llevándole de la mano, le trajeron a Damasco. Por 3 días permaneció sin poder ver y no comió ni bebió. Había un discípulo, un talmidín en Damasco, Ananías, era su nombre. Y en una visión el Adón le dijo, Ananías. Y él dijo, aquí estoy, Adón.
Y el Adón le dijo, levántate y ve a la calle recta a casa de Yahudá y pregunta por un hombre de Tarso llamado Shaul porque está orando. En una visión ha visto un hombre llamado Ananías entrando y poniendo sus manos sobre él para restaurar su vista. Pero Ananías respondió a Adón, muchos han contado acerca de este hombre cuánto daño ha hecho a tu pueblo en Jerusalén, que voy en el 14. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para arrestar a todos los que invoquen tu nombre. Aquí no importaba lo que dijeran los sacerdotes, hermanos, porque el sacerdote de sacerdotes estaba ahí dándole la orden. Entonces el verso 15 dice, pero el Adón le dijo, ve, porque este hombre es mi instrumento elegido para llevar mi nombre a los goyín, a los gentiles, aún hasta sus reyes, como también a los hijos de Israel. Porque yo mismo le mostraré cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre. Por lo tanto, Ananías entró en la casa, poniendo sus manos sobre él, dijo, hermano Shaul, el Adón, Yahshua, el que se te apareció en el camino cuando venías aquí, me ha enviado para que puedas ver de nuevo y seas lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Es apartado, el Espíritu de Santidad es apartado y el Espíritu de Santidad obedece al Eterno. El 18. En el momento algo como escamas cayeron de los ojos de Shaul y pudo ver otra vez. Se levantó y fue sumergido. Hizo tevilá. Después comió un poco de alimentos y recobró las fuerzas. Shaul pasó unos días con los discípulos talmidín en Damasco e inmediatamente comenzó a proclamar en las sinagogas que Yeshua es el Hijo de Elohim. Todos los que lo oían estaban atónitos, sorprendidos y preguntaban, ¿no es este el hombre en que en Jerusalén estaba tratando de destruir al pueblo que invoca su nombre? De hecho, ¿no es por eso que vino aquí, para arrestarlos y llevarlos de regreso a los principales sacerdotes? Pero Shaul estaba siendo lleno con más y más poder y estaba creando un alboroto entre los judíos que vivían en Damasco con sus pruebas que Yahshua es el Mashiach. Amén. 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 Aleluya. Este es el testimonio del hermano Pablo. Amén. Saulo de Tarso. Este apóstol, hermanos, él era un guardador de Torá. Amén. Él era una persona que cumplía la Torá al pie de la letra y no tenía él ningún objetivo para no guardarla. Él nunca quebró los mandamientos. Él siempre enseñó los mandamientos, él siempre enseñó la Torá. De hecho, cuando el apóstol Pablo estaba en esta tierra, no existía el mal llamado Nuevo Testamento o el pacto renovado. No existía. Lo único que existía era el Tanakh, el antiguo pacto o el pacto antiguo. Amén. Aquí en estos versículos que leyó mi esposa, podemos ver que en el primer versículo Saulo respiraba amenazas, hermano, contra los del camino, contra Yahshua. Amén. Y es exactamente lo estaba comparando aquí mi esposa, lo estaba comparando con Saulo, a Saulo con Saúl, el primer rey de Israel. Saúl y Shaul es el mismo nombre. Es el mismo nombre. Rab Shaul y Shaul, el primer rey de Israel, que también era de la tribu de Benjamín, igual que Pablo. Pablo también era de la tribu de Benjamín. Por eso Yahshua, cuando tiene el encuentro con Pablo y cae a tierra, le dice inmediatamente, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues?
¿por qué me estás persiguiendo? Todavía anda ese espíritu de Shaul persiguiendo a David, hermano. Todavía Shaul anda persiguiendo a David, Saulo persiguiendo a Yeshua. Yeshua era el hijo de David. Y por eso lo escoge y lo restaura el nombre de Saulo y le pone Pablo. Y al momento que es restaurado Rab Shaul, al momento que es restaurada su vista y que es restaurado el nombre y que es restaurada la vida de Shaul, se lanza él a proclamar las buenas nuevas de Yeshua por toda la región, así como vimos en el mapa, en toda esta región de Macedonia, de Roma, Corintio, Efeso, Antioquía, Grecia, Asia Menor, Asiria y Media. Todo esto predicó, proclamó desde Tarso, proclamó el evangelio de las buenas nuevas hasta en Italia, Roma, todo eso, él proclamó las buenas nuevas. Aquí podemos ver cuando él está en la fotito esta, cuando él cae a tierra y un resplandor lo cubre. Acá vemos a Ananías orando por Pablo y escamas caen de sus ojos. Y aquí vemos a Pablo ya proclamando las buenas nuevas con las personas que él estaba relacionado. Ahora vamos a ver algo bien interesante aquí. Rab Shaul, el apóstol Pablo, perdón, antes de entrar a esta hojita vamos a ir para atrás. Mi esposa quiere decirles algo acerca de esto que ella leyó. Hermanos, es que noté que en esta Biblia, cada no sé si ustedes notaron, porque en la mayoría de las Biblias hay una parte que leemos de este relato de que él cuando cuenta, ¿verdad? Lo que pasó, ¿verdad? Cuando lo llamó el Eterno. Entonces, hay una parte aquí que yo no la miré en toda la lectura, donde él dice, ¿por qué me persigues? Y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Que Rab Shaul le dice. Entonces yo no lo miré aquí en esto, no sé si si ustedes lo notaron, que falta ahí cuando le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esa parte yo no la leí en esta versión. No sé si el hermano Ariam se encuentra y en la Biblia Kadosh que él tiene, si él lo tiene en la Biblia Kadosh, o chequenlo hermanos ahí, porque aquí está en Hechos 9. También vuelve él a relatar su testimonio en frente del rey Agripa, en frente de otros tribunales, en el capítulo 22, en el capítulo 26, él vuelve a relatar su testimonio. Entonces, no sé si en la Biblia Kadosh, hermano Ariam, lo tenga usted. ¿No se encuentra el hermano Ariam? ¿Alguien más tiene la Biblia Kadosh? Yo tengo la Biblia Visión Israelita Nazarena que dice, Hechos 9:4 dice, entonces cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y después dice, dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Y no viene esa parte aquí, ¿verdad? En esta Kadosh, y quería saber si alguien tenía la Kadosh. Yo la tengo aquí, sí. Sí. Y entonces Pablo le dice, ¿qué quieres que yo haga, verdad? Entonces, hermanos, estaba viendo acá en Hechos 22, cuando él está contando su conversión aquí en el tribunal, aquí le dice en Hechos 22:15. Entonces le dije, 22. en Hechos 22:15, que él le dice, entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua, quien tú persigues.
Y entonces en el 14 le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pero en esta parte aquí, no sé si en sus Biblias, todas sus Biblias sí tienen, hermano, ya checaron esa partita ahí donde. Que has visto y oído. O el 22, ¿eh? Hermano Rojas, ¿cuál versión tiene usted? Prenda su micrófono, hermano Rojas, para oírlo. La Reina Valera tengo, hermana. No, y ahí dice, ¿verdad, hermano, que le preguntó qué quieres que haga? Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Esa parte es la que yo estoy viendo que no está aquí en esta lectura. Léela tú. ¿Qué? ¿Hechos qué? Hechos 22, ¿verdad? 22, 14 y 15. ¿Por qué no aparece en el original griego? No aparece. Disculpe, hermano. ¿Cuál tienes tú, hermano? En el texto original griego no aparece. O el texto original griego no aparece. No aparece que se hizo esa No, pregunta. solo cuando es en el griego original, solo está la parte, en el hecho dice, ¿quién está haciendo? Y usa la palabra kairos, que es muy importante ahí, porque kairos es todo reemplazado, todo el Pentateuco, es reemplazado, donde dice Adonai es reemplazado por el griego por el Kyrios, el Kyrios, que es el nombre del Adonai. Entonces lo reconoce, hay un reconocimiento como el mismo Dios, como el mismo Adonai de Pablo, reconociendo como Adonai a Jesucristo. Amén. Solo queda haciendo Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Y ahí termina el versículo 5 en el original griego. Ok. En el original está así. Entonces, en el original en hebreo, antes de que tradujera al griego. Entonces, ok. Ok. Bueno, eso es lo que yo quería estar, porque después ya más adelante, cuando lo vuelve en la misma Kadosh, en el 22 y en el 26, ahí sí dice la pregunta. En la misma Biblia Kadosh, pero bueno, vamos a Amén. examinar eso. Amén. Para entender las cartas del apóstol Pablo, hermanos, necesitamos conocer bien al apóstol Pablo. Amén. Si yo le mando una carta al hermano Israel, si yo le mando una carta al hermano Israel y usted no conoce al hermano Israel y ni me conoce a mí, y usted llega a leer esa carta, usted no va a entender lo que esa carta está diciendo, porque usted no conoce a la persona que la envió, ni conoce a la persona que la va a recibir. Entonces, para nosotros entender una carta, necesitamos conocer al que la envía, tanto como al que la envía como al que la recibe. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vamos a investigar al hermano Pablo, a Rab Shaul, lo vamos a conocer y vamos a saber lo que él está aquí diciendo. Rab Shaul, el apóstol Pablo, recuerdo que en otro tiempo pensábamos que Pablo era un inconverso que se convirtió a Cristo y se hizo cristiano. Qué lejos estábamos de la verdad. Mal entendíamos sus cartas, las sacábamos fuera de contexto terriblemente. El apóstol Pablo es muy mencionado por diferentes predicadores en sus mensajes. Hoy entendemos que el apóstol Pablo, Shaul, jamás habló en contra de la Torá, pues su diccionario era las escrituras. Él no tenía el diccionario Strong, él tenía el diccionario, su diccionario eran las escrituras, el Tanaj. Shaul, Pablo, no hizo otra religión, ni fundó el cristianismo. Cuando hablaba, daba referencias en donde estaba escrito. Lo único que existía en ese momento era el rollo de la Torá.
las escrituras. Amén. No Amén. había Nuevo Testamento, no había cristianos, no había nada de eso, hermano. Era solamente el Tanaj y el pueblo de Israel esparciéndose. ¿Quién decía ser el apóstol Pablo? ¿Quién era el apóstol Pablo? Él dijo, por sus reverendos labios dijo, soy circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín. Amado Sahim, ¿cuánto es lo más que te acuerdas de tus antepasados? Pablo se acordaba de qué tribu era él. De mi abuelita. Me acuerdo. No, yo me acuerdo de mi abuelita De don- y allá muy lejos en mi mente me quiero acordar de mi tatarabuelito Bisabuelita. o bisabuelito, pero ya más para atrás ya no me acuerdo de nadie. Pablo. Y Pablo se acordaba de qué tribu venía. Aleluya. Él venía de la tribu de Benjamín. Amén. Amén. En cuanto a la ley, perdón, dijo, soy hebreo de hebreos. Decía, soy hebreo y mis padres también son hebreos. ¿Quiénes eran sus padres? El padre Abraham, Isaac y Jacob. Él hablaba de esos padres. En cuanto a la ley, fariseo. Si se trataba de quien abrazaba doctrinas de hombres, él decía, yo soy fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la asamblea mesiánica, de los del camino, de Yeshua. Era tremendamente celoso del que fuera en contra de su religión. ¿Alguien tiene Hechos 7:58? Amén. Amén. Lea Hechos 7:58. Después de echarlo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos pusieron sus manos a los pies de un joven que se llamaba Shaul. Es Hechos capítulo 7, verso 58. Yeah, it says Verse 7. Yeah, that's 7. Sí, Yeah. sí es. 58. Yeah, that's 58. Let's read it again. Read it again, hermana. Yeah, 58. Después de echarlo fuera de la ciudad, lo apedrearon. Los testigos pusieron sus manos a los pies de un joven que se llamaba Shaul. Lea hasta el 60, hermana. Keep going. Oh. Keep going. Y se pusieron también a apedrear a Esteban, mientras él invocaba al Mashiach, diciendo, Maestro Yeshua, recibe mi espíritu. Luego cayeron de rodillas, gritó con voz fuerte, Yahweh, no les cuente este pecado. Y después de decir esto, murió. Amén. ¿Alguien tiene capítulo 8 del 1 al 3 de Hechos? Si lo tiene, Amén. léalo, hermana Carmencita. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Amén. Amén. Ese era el apóstol Pablo, Saulo. Saulo, antes de convertirse, era celoso de su religión y mataba a cualquiera que que asesinaba a cualquiera que se oponía a la religión que él proclamaba.
en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, o sea, no había quien lo reprendiera en cuanto a la ley, no había quien le reprendiera algo o le dijera estás mal. Esto lo leemos en Filipenses. ¿Alguien puede encontrar Filipenses capítulo 3, versos 5 y 6? Amén. Amén, léalo. Circuncidado al 8º día, el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, de pura cepa, en cuanto a la Torá, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la comunidad, en cuanto a la justicia de la Torá, irreprensible. Amén, amén. Amén, qué bonito. Tenemos aquí a un hermano Lucas 103. No sé si nos pueda leer o pueda leer ahí en Filipenses 3, del 5 y 6. ¿Podría hacer eso? Amén. Díganos, hermano Lucas. Prenda su micrófono. ¿Quería decir algo? Tiene su mano levantada. Sí, levantó la manita ahí. Prenda su micrófono para que diga. Que yo leí. Amén, amén. Diga. Amén. Amén. Hermano Rojas, ¿tiene usted la cita de Filipenses 3, del 5 al 6? Filipenses 2, ¿qué, hermano? Filipenses 3, versos 5 y 6. Se dice la palabra así del Eterno. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celos, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Amén. Eso era Pablo. Eso era Pablo. A ver, hermano Ricardo, ¿lo puede leer otra vez usted, por favor? Prenda su micrófono. Si dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Wow. Qué tremendo. Ese era el apóstol Pablo. ¿Ok? Cuando entremos nosotros en enero, el jueves en enero, vamos a entrar a la carta de Gálatas, capítulo, y vamos a entender la carta al máximo, la vamos a entender y vamos a poder entender esos versículos que nosotros los malentendíamos cuando estábamos en el cristianismo. Hermanos, por aquí tenemos, no sé si el hermano Lucas quiera decir algo, estaba ahí, creo que diciendo algo. Pero bueno, vamos a seguir aquí. Dice, Mi hermano, pastor. dice, hoy, amén, ¿quién está ahí hablando? Yo, es mi hermano. Amén, amén. Ok, Lucas. diga. Lucas es mi hermano. Ok, diga. Lucas es mi hermano. Ah, Lucas es su hermano. Así es. Él está en Argentina. Oh, ok, usted es Federico. Shalom, Sí. shalom. Me confundí por el nombre. Ok, ya. Lucas está en Argentina. Conectado. Bienvenido, Lucas. Está teniendo problemas con su micrófono. Ok, muy bien. Tenía su manita levantada y pensé que quería decir algo, pero bueno, aquí vamos a seguir. Pablo dice, soy israelita, soy de la descendencia de Abraham.
Romanos 11:1. ¿Quién está por ahí? Hermana Tere, ¿le gustaría a usted leernos Romanos 11:1? ¿Puede leernos Romanos 11:1, hermana Tere? Sí, buen shalom, shalom. Shalom, shalom. Romanos capítulo 11. Ajá, verso 1. Capítulo 1. En Israel hubo un remanente fiel. ¿Sí me escucha? Es Romanos capítulo 11, Versículo 1. versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Aleluya. Amén. Ese era Yes. ese es Pablo. Amén, amén. Entonces Pablo no puede ser un quebrantador de ley, ni tampoco puede torcer las escrituras. That's right. Entonces dice, soy judío de Tarso, soy ciudadano de una ciudad no insignificante. O sea que era muy importante la ciudad de donde se crió Pablo, en Cilicia. Les habló en lengua original, hebrea. Él sabía muchos idiomas. Griego. Fui instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, celoso de Elohim. Hechos 21:39. ¿Alguien tiene Hechos 21:39? Amén. Amén. Léalo, hermana. Léalo. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Sicilia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Amén. 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 Ahora lea el capítulo 22 del 1 al 3. Ok, 22 del 1 al 3. Amén. Varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardarán más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Amén. 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 Aquí el apóstol comienza primero a dar a conocer su origen y luego a conocer su función religiosa. Por lo tanto, no cabe duda que él era preparado y maestro de las escrituras. Conocer su formación religiosa. También era ciudadano romano. Hechos 22, del 22 al 27. Capítulo 22 de Hechos, versos 26 y 27. ¿Alguien lo tiene por ahí? Hermano Ricardo, hermano Rojas. Amén. Amén. Amén, hermano. Léalo, Y hermano. le oyeron hasta esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él.
Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue tribuno: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Sigo más adelante, hermano. Sí, hermano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Aleluya. Amén, amén. Imagínense, hermano, Yo con mucho dinero. el cónsul ahí con mucho dinero adquirió la ciudadanía romana y Pablo lo era de nacimiento. Pero yo Amén. En la cultura judía contaba lo presente, lo que se demostraba al momento, no lo que era antes. Hoy en día, cuando se lleva a corte a alguien, lo primero es hacer su récord, checar su récord para ver si tiene antecedentes penales. Pero en el concepto judío era prohibido indagar en la vida pasada. Lo que importaba era lo que se demostraba a la vista de sus ojos. Sí, y no solo eso, no nomás para si uno cae en la corte, sino también que vas a agarrar una casa de renta o algo, te checan tu récord. No nada más, un trabajo, tú vas a ir a buscar trabajo, también checan tu récord. O sea, ahorita sí es verdad aquí. Amén. Se está rompiendo, se está rompiendo. Se está cortando. Cortando. ¿No se escuchó? Amén. Se está... va la voz y vuelve. Ok. Perdón. Y lo de nuevo. No, solamente aquí en la última parte que se leyó, que cómo era, ¿verdad? En esa cultura. Ellos lo que les mostraba, lo que les mostraba con pruebas, lo que él predicaba, Amén. lo que demostraba. Entonces, eso era lo que les importaba, ¿verdad? Y no checaban su récord. Y ahora, hoy en día, sí se checa el récord para todo. Ya sea que vayamos a rentar, que vayamos a buscar un trabajo, que vayan, te checan el récord. Le voy a pedir a mi esposa que lea esta cita, 2 Corintios 11:22. Búsquela usted también en su Biblia y leamos esta cita, 11:22 de 2 Corintios. 2 Corintios 11:22. Hay mucho que hablar del apóstol Pablo, hermanos. Esto se queda muy corto. Vamos a leer esta cita y ahorita vamos a comentar todos acerca de Pablo. Y decía el apóstol Pablo: son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. 2 Corintios 11:22. Amén. Amén. Todo lo que ellos eran, también el apóstol Pablo decía, también yo. Amén. También yo soy. Entonces, continúa. Está cortando otra vez. El próximo martes continúa este estudio, hermanos. Amén. Vamos a ver aquí algunos comentarios de mis hermanos.
¿Quién era para usted Rab Shaul? Mire, Yeshua también preguntó a sus discípulos. Yeshua decía, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que yo soy? Era importante conocer a la persona. Por eso es importante que usted conozca a Rab Shaul, para que no tuerza las escrituras de Rab Shaul. Las cartas de Rab Shaul necesitan ser entendidas. Amén. No torcidas, entendidas. Amén. Entonces, para conocer las cartas de Pablo, pues hay que conocer al autor de la carta. Amén, amén, amén. Amén. El próximo martes vamos a ver qué era lo que Pablo enseñaba y cuáles eran sus defensas. El próximo martes. Amén, hermano Israel. Sí, vemos que el resumen del apóstol Pablo, Saúl, era el excelente. No había nada que uno puede decir que este hombre no venía preparado, incluyendo lo que estaba haciendo, persiguiendo la comunidad y tratando de destruirla en su mente, en su pensamiento, en su forma cultura, en la forma que él fue criado. Era una forma de cada judío debía de pensar así. Él pensaba que estaba protegiendo la religión judía. Él pensaba que estaba protegiendo la cultura judía hasta que vino a encontrar a Yeshua. Pero durante esos tiempos, lo que él estaba haciendo para él era correcto. Él tenía ese deseo de mantener, de proteger, de defender su fe. Y eso yo creo que fue eso que el Eterno usó para adelantar el entendimiento para su gente de Yeshua. Él dice que eres fariseo de fariseo, quiere decir que él creía en la resurrección, pero también él dice, yo soy hebreo de los hebreos. Él no se estaba tirando más allá detrás. Él dice, yo soy romano, pero soy judío también de nacimiento. Esos son elementos buenos. Amén. Pero su forma de cómo estaba persiguiendo la comunidad, él no entendía. Él tenía que tener entendimiento. Por eso, cuando el Eterno le cierra los ojos, él puede reflexionar adentro de quién es él. Y cuando él puede ver otra vez, él viene con una visión más diferente de la que él tenía siendo hebreo de hebreo, fariseo de fariseo. Sus intenciones eran buenas, pero eran contra Yeshua, contra la voluntad, el Eterno. Amén. Y ahí viene el entendimiento. Amén. Uno de los salmos dice, hablando de David, dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yes. Y hermano, podemos ver a Rab Shaul al estrado de los pies de Yeshua. Cayó rostro en tierra. Amén. Y allí fue donde dice que él va a ser rey sobre toda la tierra. Rab Shaul tiene que sujetarse al rey, sujetarse al hijo de David. Amén. Hermano, el celo es terrible. Cuando Saúl tuvo celo de David, lo persiguió para matarlo. Pero Elohim no permitió eso. That's right. Entonces, cuando Rab Shaul persigue a Yeshua, porque no le dijo por qué persigues a la Keilah, no le dijo por qué persigues a mis hijos, le dijo, ¿por qué me persigue a mí? Sigues a mí. O sea que Rab Shaul dijo, ¿quién eres? Dijo, yo soy Yeshua a quien tú persigues. Eso lo entendió Rab Shaul inmediatamente. Lo entendió porque era un hombre entendido. Mire, cuando Rab Shaul estaba ante los sacerdotes y ante los tribunales, se paraba y decía, yo soy israelita, yo soy romano, yo traigo cartas, yo
Pero cuando estaba frente a Yeshua, no dijo yo soy hebreo, yo soy israelita. No, that's right. Cayó temblando y temeroso y llorando. Dijo, ¿qué quieres que yo haga, Adón? ¿Qué quieres que yo haga? Yo soy, le dijo, yo soy Yeshua a quien tú persigues y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, dura cosa terrible es que estés dando golpes a la pared, pegándote a ti mismo, doliéndote a ti mismo, estás lastimándote tú mismo. Entonces, hermano, conociendo a Rab Shaul, fue muy inteligente al caer a tierra y humillarse delante de Yeshua y decirle a Yeshua, estoy a tus órdenes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hermano, con permiso, se está cortando, casi no se oye lo que usted habla. Aleluya. Se sigue cortando. Ok. No sé en dónde me quedé, hasta dónde me escucharon. ¿Sí me escuchan bien o no? Ahora. Hermano, aquí le escuchamos bien. Ok. Entonces, tenemos, hermanos, cuando espero que cuando lo miren en YouTube lo puedan apreciar mejor la voz. Pero quiero decirles, hermanos, que Rab Shaul se humilló a pesar de ser un hombre tremendo, se humilló a los pies de Yeshua. Y eso, y luego más adelante vamos a estar viendo qué cosas tenía por basura. ¿A qué cosa le llama basura? Porque Amén. muchos predicadores dicen que él le llamó basura a las enseñanzas que él tenía. No, no. Eso no es lo que él llama basura. Él le llamó basura a la religión, a la levadura, a todo lo que estaba puesto de más en la Torá. Él defendía la Torá y todo lo que le agregaban a la Torá, él lo defendía. Su actitud también contaba. Su actitud, amén. La actitud de Pablo. Amén. Algo que quiera agregar, hermano Rojas. Bueno, esto lo vemos aquí en este pasaje, cuando aquí dice que, versículo 23 del capítulo 11, dice, son ministros de Yeshua o del Mashiach, como si estuvieran locos. Hablo, dice, yo más en trabajos, más abundante, en azotes, sin números, en cárceles, más en peligro de muerte, y muchas veces, y de los judíos 5 veces, he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio 1 noche y 1 día, de estado como náufrago en alta mar. Entonces, esto, hermano, el testimonio de Shaul, en realidad es bastante impresionante, porque nadie en toda la historia de las escrituras ha sufrido tanto o sufrió tanto como el apóstol Pablo. Y esto nos enseña a que, pues, el ejemplo a seguir, por eso él dice en la palabra, dice, sed imitadores de Yeshua. Dice, sed imitadores de mí como yo de Yeshua. Amén. Amén, hermano. Amén, hermano. Qué tremendo. Ahorita no hay ningún predicador que pueda decir, imítenme, sean imitadores de mí como yo de Yeshua. No hay, hermano. Right. That's right. No hay nadie que pueda decir eso. El apóstol Pablo lo dijo con mucho poder, con mucha seguridad. Él dijo, sean imitadores de mí como yo de Yeshua, porque yo traigo las heridas de Yeshua.
yo traigo todo lo que Yeshua pasó, yo lo pasé también. Yeshua le dijo, he escogido porque es necesario que sepas cuánto tienes que padecer por mi nombre. Amén. Amén. Entonces, si alguien conoce a Yeshua, es Pablo. Aleluya. Y a hoy, sí, Pastor, amén. pero su confesión, no, uno lo lee, uno se cree que esto ocurrió bien rápido. Después que tuvo el encuentro con Yeshua, él se sometió a los discípulos y tuvo unos cuantos años aprendiendo otra vez, siendo hebreo de los hebreos, fariseo de fariseo. Él se sometió a los discípulos y comenzó otra vez a aprender lo que Yeshua le había dicho desde el principio cuando tuvo ese encuentro. Eso es tan bonito, porque en el capítulo 9, mira qué retrato presenta. Dice Saúl, respirando todavía amenazas de muerte contra los discípulos de maestro, cuando fue al sumo sacerdote. Nos están dando un retrato de un toro respirando fuego de su nariz. Ese era Saúl antes de su encuentro. Y cuando tuvo ese encuentro, él se sometió, se bajó y se sometió a los discípulos unos cuantos años antes de comenzar su ministerio. Qué cosa bonita que él reconoció. Yo tengo que aprender esto otra vez. Yo no lo sé todo. Amén, amén. Estudió a los pies de Gamaliel y luego le dio un repaso Yes. con los apóstoles para poner todo en línea. Yes. Amén. ¿Por qué? Porque él era un maestro de Torá, Amén. Amén, aleluya. Y cuando lo cuentan, cuando suben la cuestión que tú no eres apóstol, él dice, yo no aprendí esto del hombre, yo aprendí esto del espíritu de Yeshua. El único discípulo que se puede llamar discípulo después de la ascensión de Yeshua. Eso es tan bonito cuando uno mira eso. Amén, amén. Amén, hermano. Imagínense que hoy tenemos en el mundo una multitud de personas, hermano, que malinterpretan las escrituras y mal usan la palabra. No la entienden porque no entienden a Pablo, porque no conocen a Pablo. Amén. Yes. Hermano Federico, ¿tienes algo que agregar a todo esto, hermano? Yo sé que sí. ¿Algo que aportar, hermano Federico? Sí, por supuesto. Yo creo que directamente cuando Pablo es convertido, se convierte y Ananías ora por él, hay una nueva visión, Pero fíjense que una vez que sale, Pablo no vuelve, no va directamente con los apóstoles. Él empieza a recorrer, hay una búsqueda que es la lej lejá que todos vivimos. Hay una búsqueda, una introspección en él, empezar a buscar y empezar a caminar y andar. Pasan años hasta llegar con Pedro al concilio. Creo que van a pasar, no recuerdo bien, creo que son 14 años, y él vuelve a Damasco. Yo creo que él fue enseñado por Ananías, el primero de él toma, como yo, en mi opinión personal, como primer maestro de toma Ananías, porque él antes de llegar al concilio y antes de llegar con los apóstoles, él va a recorrer y va a volver a Damasco y va a volver a estar en Damasco, el lugar donde Ananías ora por él. Y que creo que lo que nos pasó a todos, el salto de empezar, de creer, se relaciona muy íntimamente, como nos ha pasado a todos, que en qué lugar estoy parado, en dónde estoy. Y y yo creo que hay una búsqueda. Y el mismo Jesucristo, mismo Yeshua va a empezar a hablar con él, va a empezar a mostrar y a revelar, porque hay mucha revelación. Los compendios de Pablo en Gálatas y Romanos son una recopilación teológica increíble, demostrando la fe de Abraham y cómo nosotros entramos al pueblo de Israel a través de la fe de Abraham y cómo acciona la fe de Abraham. Es de Gálatas y Romanos no puede ser enseñado. Gálatas y Romanos no puede ser enseñado por nadie. Gálatas y Romanos es pura revelación del Mashiach a Pablo.
Amén. Amén. Amén, amén. Amén. ¿Algo que decir, hermanos? Pastor, Diga. uno puede decir que Saúl fue usado cuando era Saúl por el Eterno y después fue usado como Pablo cuando tuvo ese encuentro. Porque cuando recibieron los judíos en Jerusalén el nuevo mensaje, ellos no querían salir de Jerusalén. Ellos se querían mantener ahí porque ellos creían que la salvación todavía en la mentalidad judía, la salvación era solamente para ellos. Pero Saúl, siendo un instrumento que fue usado para traer persecución contra la comunidad, ellos tuvieron que salir a llevar este mensaje a diferentes áreas de esa sección. Y después viene Pablo y esa se hace a cabo, ¿Esto qué? se hace a cabo de traer este mensaje a todas las otras secciones de Europa, de Asia Minor y Asia Major. Ve cómo es algo como el Señor usa los dos lados de Saúl y Pablo a la misma vez. Amén. Amén. Estas son las áreas, hermano, donde él esparció el evangelio. Yes. Todo este mapa, todo esto. Él no fue él fue a las tribus, a la casa a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Antes de ser Pablo, era Saulo. Cuando él era Saulo, él se concentraba en Jerusalén para llevar los presos a Jerusalén. Y se movía por todos lados llevando presos a la gente. Pero después, cuando él ya fue el apóstol Pablo, se empezó a movilizar hacia el norte, donde hay 10 tribus perdidas. Allá donde se ubican las 7 Keilás de Apocalipsis. Esas son las 7 Keilás donde el apóstol Pablo envió sus cartas y donde el apóstol Pablo fue y las 7 iglesias, las 7 iglesias donde él estableció el mensaje de Yeshua. Amén. Y nunca se llamó cristiano. Nunca se llamó cristiano. Eso de cristiano nació muchos años después. Yes. Ahí hay un mensaje muy lindo en Pablo, ¿no? En la conversión de Pablo, porque antes, al ser Saulo, todo nombre nos dice los estudiosos de la Torá que un nombre es un propósito. O sea, y va a ser el anhelado de Dios, el esperado por Dios. Cuando él es Pablo, tu mal nombre dice aquel que ha sido pedido por Dios. Hay un anhelo, un pedido, una espera en Dios, pero después cuando lo conoce cambia automáticamente el nombre y bueno, ya no te vas a llamar Saulo, ya no vas a ser tu nombre, vas a ser el invocado, vas a ser el llamado. O sea, hay un cambio ahí, el cambio, y creo que es el que nos pasa a todos. Antes de conocer hay un anhelo y un deseo de Dios por conocernos, hay una espera por nosotros, y cuando llegamos a ese conocimiento del Dios verdadero, está esa entrega, aquel que hemos sido llamados, un reconocimiento de Dios. Amén. Amén, así es, mi hermano. Aquí en lo que es Babilonia, hermanos, Antioquía, Antioquía de Pisida, Efeso, Patmos, Corinto, Filipos, Macedonia, todo esto que Pablo recorrió, hermanos, él lo había recorrido ya para tomar presos a los del camino. Y la gente tenía miedo al mirar a Pablo. De hecho, Ananías, cuando fue a orar por Pablo, él se rehusaba. Él decía, yo tengo que ir a orar por este hombre. No, este hombre tiene poder para llevarnos presos y hasta matarnos. ¿Cómo puedo yo ir a apresar a Pablo o a orar por Pablo?
tenía miedo. De hecho, cuando llega Ananías y ora por él, le dice, hermano Pablo. Ya lo trató bien, ¿verdad? Le dijo, hermano Pablo. Amén. Entonces, usted imagina eso, hermano, por esta ocasión, hermanos, vamos a ver esto en estas iglesias o en estas keilas. Mire, en Roma, aquí cuando él estaba en Roma, él no podía escribirle a los romanos. De allí de Roma, él escribió a los efesios, le escribió a los colosenses, a Filimón, a los filipenses, a los hebreos y la segunda carta de Timoteo. Yo quiero que usted se grabe bien esto, para que sepa a quién le escribió, de dónde le escribió. No sé. Amén. 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 Ok. Esto, hermanos, vamos a estar viendo el martes que entra lo que es, qué es lo que enseñaba Pablo y cuáles eran sus defensas ante los tribunales. Algo bien precioso, hermano, cómo él se defendía y qué era lo que él decía cuando él se defendía. Sí, pastor. Diga. Dice en el estudio hoy, reconocemos que él era romano, siendo judío, él era romano, nacido natural, ¿verdad? Pero sí, vemos que él nunca usó que ese título de ser romano para su defensa después cuando vino la persecución contra él, que vino contra él de su propia gente. Él nunca usó eso. Nunca se defendió con eso. No, él tenía otras maneras de defenderse. Por ejemplo, cuando él se dio cuenta que había dos bandos en la corte, lo que él hizo fue ponerlos en contra. Los puso en contra porque él sabía que un reino dividido no permanece. That's right. Entonces dijo, si divido a mis enemigos, los divido, entonces no me van a poder hacer nada porque van a estar divididos. Yes, that's right. Saúl era judaizante. ¿Perdón? Saúl era judaizante antes de, por eso dice en el capítulo 9, la conversión de Saulo, porque era judaizante. Amén. Era judaizante y se convierte a la Torá, al Mesías. Sí, amén. Amén. Esta es la conversión que sucede en el capítulo 9. Amén. Así es. Judaizante es todo lo añadido. Judaizante es todo lo añadido. Toda la levadura. Tradiciones de hombres. Entonces, hermanos, espero que todos estemos contentos. Vamos a hacer una oración. Vamos a cantar una alabanza que mi hermano Ricardo ya la tiene preparada. Amén. Ya agarró su guitarra, mire. Aleluya. Amén, hermano Ricardo, prenda su micrófono y vamos a escuchar su alabanza. Amén, amén. Aleluya. Baruch Hashem, gloria al Eterno. Quiero estar en tu presencia. Aleluya, santo. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar.
Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber Gloria, aleluya, santo. de tu manantial. Dame de beber. Yes, yes. Necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito dame de beber de tu manantial. Dame de beber necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Amén. Amén, amén. Amén. Yo quiero decir algo, hermano. Amén, diga, hermano. Sí, yo creo que del apóstol Pablo, bueno, pues tenemos muchas actitudes preciosas y a mí la actitud de Pablo, ¿verdad? Que me gusta, bueno, todo es precioso, ¿verdad? Pero hay algo que me llama a mí, hermano, la atención, donde él, al momento que escucha la voz, él reconoce rápidamente y se pone a la disposición del maestro, ¿verdad? Y otra, que él creía que así como él estaba, le estaba sirviendo a Dios, ¿verdad? Estaba haciendo su voluntad, ¿verdad? Pero qué bonito, hermano, ¿verdad? Porque el Señor lo sorprende, le da una sorpresa, ¿verdad? Y lo importante de ello, bueno, pues es que él toma una actitud, ¿verdad? Una actitud perfecta donde pues él le dice, ¿qué quieres que haga, maestro? Y pues yo me quedo, ¿verdad? Muy admirado cómo rápidamente el Manuel se pone a la disposición y reconoce, ¿verdad? Que su estado en el que se encontraba, pues no era de acuerdo ¿verdad? No estaba pleno, necesitaba, ¿verdad? ¿Verdad? La salvación de Yeshua. Amén. Sí, hermano. Amén, amén. No, pues vamos a hacer una oración, hermanos. Ahorita que termine, yo de hacer esta bendición, hermanos, mi hermano Rojas, si nos puede despedir en oración, hermano Rojas. Amén. Vamos a decir, hermanos, la bendición. Que el poderoso Elohim de Israel te bendiga y te guarde. Y Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti misericordia. El Eterno levante su rostro hacia ti y te dé shalom. Amén. Hermano Rojas, adelante con la oración. Amén. Oramos en esta hermosa tarde porque nos has concedido estar en este día, en esta parashá tan interesante, Yahweh. Gracias porque cada día nos alimentas, nos das fuerzas, esa fortaleza que emana de ti, de tu Ruach HaKodesh, para fortalecernos cada día y poder continuar en este camino que es
un poco difícil, Yahweh, pero no imposible, porque tenemos tu Rúa que está con nosotros, porque tú lo has enviado desde el momento en que creímos a tu palabra, desde el momento en que creímos en ti, Yeshua. Tu Rúa llegó a nuestras vidas para dirigirnos, para enseñarnos, para conducirnos, para redarguirnos y para llevarnos a ese camino de santidad, a esa vida de santidad. Por eso te pido en esta hora bendición para todos mis hermanos, todos los que están conectados en esta hora, mis hermanos de Nueva York, mis hermanos de Houston, mis hermanos, de donde quiera que estén mis hermanos, bendígalos, mi Padre, en el nombre de Yeshua. Y en esta hora te damos muchas gracias, esperando que esta enseñanza quede en nuestros corazones y que podamos seguir aprendiendo más y más, que esto no se termine, que esta enseñanza de hoy no se eche en saco roto, sino que podamos seguir estudiando y estudiando, porque vamos a encontrar como cuando destapamos un cofre y de dentro de ese cofre hay joyas preciosas, hay un tesoro incomparable. Esa es tu palabra, Señor, que nos alimenta cada día, que nos fortalece, que nos nutre para poder, Señor, seguir avanzando en este mundo difícil, Señor, de contrariedades, de pecado, de maldad, pero que en el nombre de Yeshua HaMashiach somos vencedores y llegaremos hasta el final. Cada uno de mis hermanos llegaremos allá y nos encontraremos. Y ahora que estamos conectados, nos saludamos, Señor, a distancia, pero un día estaremos juntos con el Mashiach. Aleluya. Aleluya. Gracias por esta bendición en el nombre de Yeshua HaMashiach. En ese nombre que sobre todo nombre, que damos honra, gloria y alabanza desde ahora y para siempre. Amén. Shalom.